Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, la idea de hoy es iniciar con el último, bueno, el tema para el último corte, que ya tiene que ver todo, lo que venía diciendo desde el principio del curso, todo lo que hemos visto, o la finalidad de la estadística, además del análisis de datos, es tratar de predecir cosas, ¿sí? Inferir datos. Entonces, todo lo que hemos visto en las semanas anteriores, pues la idea es llegar a este punto, que es tratar de, a partir de unos datos, ajustarlos a una distribución, llámese la que mejor se ajuste, y a partir de eso predecir cosas, o bueno, digamos que predecir, por no decir que adivinar, porque no se adivina, es predecir con cierto grado de exactitud. Eso se llama inferencia estadística. Existen muchísimos métodos, ¿sí? Nosotros vamos a ver, no todos, obviamente pues, no da el tiempo, pero sí vamos a ver como 12 métodos, son cortos, pero son muchos, ¿sí? Depende de qué información tengamos de la población o qué información tengamos de la muestra, pues se aplica uno o el otro método. Y lo primero que vamos a ver que en la clase de hoy es, también les he venido diciendo durante las clases que generalmente todos los datos de cualquier experimento en su mayoría se adaptan a una distribución normal, ¿sí? Y ya vimos la distribución normal, ya hicimos unos ejercicios, pero en esos ejercicios nos decían de entrada del ejercicio se ajusta a una distribución normal, ¿sí? Ahora, generalmente cuando usted tiene unos datos, a usted no le dicen se ajustan a una distribución normal, es uno el que analiza si se ajustan a una distribución normal o no. Entonces lo que vamos a ver hoy es cómo a partir de unos datos podemos saber si se ajustan a una distribución normal o no. Y después vamos a ver, cuando no se ajustan a una distribución normal, qué les podemos hacer para tratar de ajustarlos a una distribución normal. Y cuando no se ajustan a una distribución normal y no se pueden ajustar a una distribución normal, ¿qué hacemos para ajustarlos a otra distribución que sí se puede? Entonces, y a partir de ahí, pues aplicamos ya todo lo que es inferencia estadística. Pregunta para los que están en casa, ¿puedo hacer la presentación? Señor, Gracias. Bueno, esta clase se llama prueba de normalidad, pues vamos a aplicar el test para saber si los datos se ajustan o no a una distribución normal. ¿Sí? Vamos a ver dos métodos, un método gráfico, ¿sí? Y un método que es con prueba de hipótesis, ¿sí? Ahí vamos a introducir el concepto de prueba de hipótesis, que es decir, uno establece una hipótesis y prueba si esa hipótesis se cumple o no se cumple con cierto grado con cierto nivel de confianza. Los dos métodos que vamos a ver en esta clase son los métodos más usados, existen otros, pero digamos los más usados y los más rápidos, porque estos métodos se van a dar cuenta que son bastante rápidos, pues obviamente como es la primera vez que por ejemplo los vean, pues es como el proceso es un poquito largo, pero ya después de que uno los conoce, la verdad aplicarlos es bastante rápido y a uno le da una información bastante confiable si los datos se ajustan a una normal o no. Entonces la pregunta es cómo validar el supuesto de normalidad, es decir, si nosotros asumimos que todos los datos se ajustan a una distribución normal, ¿sí? ¿Cómo validamos o comprobamos ese supuesto? ¿Sí? El primer paso es mediante pruebas gráficas, de hecho ustedes ya lo hicieron, de hecho cuando yo les pedí en el primer corte del curso que hicieran un histograma, la idea era que el histograma tratara de tener la forma de una campana de Gauss. ¿Sí? Esa es una prueba gráfica de si los datos se ajustan a una distribución normal. Lo que pasa es que es muy visual, porque para lo que a mí puede ser una campana de Gauss, para otra persona no. Entonces termina siendo un poco subjetiva digamos, como la conclusión, pero esa es una de las pruebas, ¿sí? Que de hecho ustedes lo hicieron, sin que yo les pida en ese momento que comprobaran si era una campana de Gauss o no, que es lo que aparece acá.
esto de acá, si se fijan, este imagen ya lo habíamos visto en otra diapositiva. Entre más datos tenga y vaya construyendo el histograma, pues en teoría más se va apareciendo la campana de Gauss. Entonces esa es una prueba de cómo validar si los datos se ajustan a la distribución normal. Que se parezcan o que cuando generemos un histograma pues tenga la forma de campana de Gauss. Pero para que esa campana de Gauss se empiece a ver necesitamos tener muchos datos. ¿Sí? Entre más datos tengamos pues más va a dar esa forma. Pues lo que pasa es que no siempre es tan fácil tener muchos datos, ¿sí? Porque son caros, porque son difíciles de conseguir, porque el experimento es bien raro, bueno, por muchas razones. Entonces a veces el método gráfico puede ser muy bueno si tengo muchos datos, pero si no tengo muchos datos de pronto pasa lo que... Si por ejemplo yo les muestro a ustedes este histograma que aparece acá, cualquiera me va a decir, eso no es una campana de Gauss, no se ajusta a una distribución normal, ¿sí? Y es lógico porque ahí no tiene forma de nada, ¿sí? Quiten la línea roja y solo en la barrita amarilla en el primer histograma. Entonces, entre más datos tenga, haga el histograma, más me va a aparecer a la campana de Gauss si es que los datos se ajustan a una distribución normal, ¿sí? Si yo tengo pocos datos y quiero comprobar el supuesto de normalidad con pocos datos a través de un histograma, no es bueno, no es recomendable, porque probablemente el histograma no se parezca a nada, ¿sí? Entonces, y puede ser que yo diga que los datos no se ajustan a la distribución normal, porque el histograma no me quedó en forma de campana de Gauss, cuando probablemente los datos sí se ajustan, pero son muy poquitos. Entonces, estos métodos gráficos son buenos cuando tengo muchos datos, ¿sí? ¿Cuántos muchos datos? ¿Cuánto creen que es muchos datos? ¿Cuánto? Sí, sería lo ideal, pero es difícil tener datos. Generalmente se dice que un n bueno, entre comillas, es de 30 para arriba. De hecho, vamos a ver, en otra clase vamos a ver qué pasa si tengo n menor a 30 y n mayor a 30. Generalmente el número mágico en datos es 30, aunque obviamente entre más, si yo tengo 1000, muchísimo mejor, ¿sí? Pero no siempre voy a tener tantos datos. Entonces, vuelvo y repito, estos métodos, que son métodos gráficos, ¿sí? Son buenos, nos dan bastante información entre más datos tengamos. Si tengo pocos datos y voy a utilizar alguno de los métodos gráficos para saber si los datos se ajustan a la distribución normal, probablemente la respuesta no va a ser tan confiable. Entonces, si tengo pocos datos, lo mejor es usar el segundo método que vamos a ver después de este, ¿sí? Que es un método que es más numérico y hace una prueba de hipótesis y es más confiable. Si tengo muchos datos, el histograma es muy buen método. Si tengo pocos datos, mejor usar el otro método que ya los explico. Entonces, ¿se puede hacer histograma? Sí, que ya lo conocemos. ¿Sí? Para este tema toca que repasen un poquito histograma, ¿sí? Que recuerden cómo generar el histograma, porque lo más probable es que les toque hacer un histograma. ¿Sí? El otro método es el tema de caja y bigotes. ¿Qué es lo que pasa? Que el de casi todos recuerdan caja y bigotes. ¿Sí? Toca volverlo a recordar. Lo que pasa es que el tema el método de caja y bigotes no es tan confiable. Si el de histograma con pocos datos no es tan confiable, el de caja y bigotes con pocos datos es menos confiable. El de caja y bigotes funciona bien si yo tengo muchos datos. ¿Por qué? Porque para generar es lo mismo. Cuando yo aplico el diagrama de caja y bigotes, me tienen que salir los diagramas de caja y bigotes de tal forma que si yo los uniera me forman la campana de Gauss. Y para yo tener varios grafiquitos de caja y bigotes necesito tener muchos datos. Entonces pero también se puede hacer. El otro es el diagrama de tallo y hojas, lo mismo. Si recuerdan el diagrama de tallo y hojas, cuando uno desarrolla el diagrama de tallo y hojas, si el diagrama tiene la forma de una campana de Gauss, se puede decir que los datos se ajustan a una distribución normal. ¿Sí? Digamos que esos tres gráficos ya los conocemos, y lo que se busca es que cuando uno los grafique tengan una forma cercana a la campana de Gauss. Entre más cerca la forma de esos diagramas de una campana de Gauss, con más certeza yo puedo decir que los datos se ajustan a una distribución normal, pero vuelvo y repito, termina siendo algo muy visual, muy subjetivo. Lo que para mí puede parecer una campana de Gauss, para otra persona no, y es válido. Entonces, repito, estos métodos son buenos y son muy confiables los gráficos, siempre y cuando tengamos muchos datos, ¿sí? Para evitar discusiones entre que uno dijo que sí y que el otro dijo que no. Y el otro método que sí es nuevo, que ya lo voy a explicar, es el método que se conoce como el QQ-plot o diagrama de normalidad, ¿sí? Ese no lo conocemos, ese no lo hemos visto, y ese sí es bueno, es mejor que los otros tres, sin importar si tengo poquitos datos, es el más confiable.
¿Qué es ese diagrama? Ese diagrama lo que busca es graficar la probabilidad que tiene cada dato. Graficamos en el eje X los datos, en el eje Y la probabilidad, asumiendo que son, hallando la probabilidad de cada dato con la fórmula de la distribución normal. Y si esa curva nos queda una curva S, los datos se ajustan a la distribución normal. Si los datos no la forma de la gráfica no se parece a una curva S o tiene cierta asimetría, nos dice ciertas cosas que ya vamos a ver. Este es el otro diagrama, este de acá, el cúpula, que nos resulta algo como esto. Esto es lo que vamos a hacer para este gráfico. Entonces, para este tema, tienen que retomar, sacar un repasito a lo que era histogramas, caja, bigotes, diagramas de hojas, recordar cómo se hacían. Y la otra es, a partir de cómo se la forma, definir si se ajusta a una normal o no. Eso. Y vamos a ver qué significa este diagrama o cómo se hace el diagrama Entonces, el diagrama de Q-Plot es un diagrama que tiene en cuenta los cuartiles. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Coge los datos y los divide en los 4 cuartiles que tenemos. Y para cada grupo de datos le calcula la probabilidad. Y eso se grafica. ¿Sí? ¿Cuál probabilidad? Se supone que estamos buscando que los datos se ajusten a una distribución normal, entonces calcularíamos la probabilidad de obtener cada dato con la fórmula de la distribución normal. Eso es. Entonces, se asume de entrada que los datos sí se ajustan a una distribución normal y se grafica en el eje X el valor del dato y en el eje Y la probabilidad calculada con la fórmula de la distribución normal. ¿Cuál? La fórmula esa que es la que nosotros convertíamos, hacíamos el cambio de variable de Z. ¿Sí? Esa misma, que íbamos a la tabla, la normal. Bueno, si uno lo quisiera hacer, obviamente esto lo hace uno en Excel. Sí, porque si son 50 datos y a cada dato usted puede hacer a calcular la probabilidad yendo a la tabla de la distribución normal, pues no termina uno nunca. ¿Sí? Entonces, al final, después de que le sacamos a cada valor su probabilidad y graficamos, esto es lo que deberíamos obtener. ¿Sí? Entonces, esto se conoce como la ley normal o de Gauss. Si mis datos se ajustan a una distribución normal, cuando yo grafique, esto me debe salir una S perfecta. ¿Qué significa esa S? Que los datos se ajustan, esa forma de la gráfica me está diciendo que los datos se ajustan a una distribución normal. De los métodos gráficos, este es el más exacto. Este no se presta a interpretaciones raras ni nada. Tiene que dar la S. Si no da la S, no se ajusta. Ya ahorita miramos un ejemplo de cómo obtener la S, pero realmente lo que tenemos aquí, abajo tenemos en el eje X los valores que toma la variable aleatoria y en el eje Y la probabilidad. Obviamente, si ustedes miran los libros o en internet, existen variaciones de este método. Este es otro, que es el mismo método, pero sacando el logaritmo natural a las probabilidades, logaritmo en base 10. Y si se le saca el logaritmo, ya no se debe tener una S, sino se debe tener una línea recta. ¿Sí? Cualquiera de los dos métodos es válido. Yo generalmente explico, y he usado más el de la S. Pero cualquiera, los dos métodos al final son lo mismo. En el primero le saco la probabilidad a la variable aleatoria y en el segundo, al valor de probabilidad le saco el logaritmo natural. Entonces, coge uno sus datos, saca la probabilidad, los grafica, si la figura tiene forma de S, yo puedo decir que a partir de ese método los datos sí se ajustan a una distribución normal. ¿Qué es lo que pasa? Pues que no siempre la S da tan S, como todo. Esto siempre va a depender de los datos. Entonces, recuerdan también al principio del curso que vimos coeficiente de asimetría, coeficiente de kurtosis, que si el coeficiente de asimetría daba negativo, ¿qué pasaba? ¿Qué significa que el coeficiente de asimetría fuera negativo? ¿Qué le hacía a la gráfica? Estaba corrida, ¿cierto? ¿Derecho o izquierdo? Derecho, ¿cierto? Si el coeficiente de asimetría era positivo, corría a la izquierda.
Si el coeficiente de kurtosis era alto, pues la gráfica era alta, si era bajo era más planita. Lo mismo pasa acá, depende cómo sea la forma de esa S, nos va a decir también cómo sería la forma de esa campana de Gauss, ¿sí? Lo ideal que es que la gráfica sea una S perfecta, eso significa que es la típica campana de Gauss, bien centrada, que no está corrida en el izquierdo, ni en la derecha, que no es muy alta, que no es muy baja, ¿sí? Pero esta gráfica puede dar un poquito, esta parte puede ser más alta, esta más baja, y eso significa que eso también se puede interpretar según cómo va a ser la forma de la campana. Ya vemos esto en la siguiente diapositiva. Y luego pasamos a hacer ya un ejemplo de cómo obtener pues, a partir de unos datos, cómo obtener la figura. Entonces, dependiendo de la forma de esta S, se puede interpretar lo siguiente. Entonces, si yo trazo, por ejemplo, voy a volver. Si yo trazara una línea recta que me una este punto de la curva con este punto de la curva y el área que queda bajo la línea recta en esta curvita es exactamente igual al área que queda encima de la línea recta acá, se dice que la curva es una campana de Gauss totalmente simétrica. ¿Sí? Algo así. El problema es que a mí no me quedan generalmente los dibujos simétricos. Ay, ya arreglaron el... Si yo trazo una línea, esta línea no es parte del gráfico, es solo como una línea. Si se hace la S, ¿sí? Digamos que esa fue la S que me dio. Y esta área es similar a esta área, es decir, si lo que está encima de esta línea es exactamente igual a esto, la campana de Gauss que vamos a tener es la típica campana de Gauss simétrica, centrada en la media, perfecto. ¿Sí? Si ya esta gráfica se empieza a mover con respecto a esta línea, pues ya vamos a tener que la gráfica, que la campana de Gauss que tenga vuelta a la izquierda o a la derecha. ¿Sí? Lo ideal es que lo que quede por debajo de la línea y lo que quede por encima de la línea sea igual, eso nos daría un ajuste perfecto, por decirlo así. Ya después de que esta gráfica se empieza a mover un poquito, que eso depende de los datos, pues vamos a tener variaciones de la campana, que es lo que les muestro aquí a continuación. Entonces, si los datos quedan, como aquí la primera imagen, si los datos quedan de forma simétrica sobre esa línea imaginaria, esta línea no hay que pintarla imaginaria, se dice que tienen una distribución normal perfecta, que los datos se ajustan bien, así como esto, la típica campana de Gauss. ¿Qué pasa con estas dos? Entonces, si se fijan, aquí la mayoría de datos están más por debajo de la línea. ¿Sí? Si la cantidad de datos que están por debajo de la línea es mayor a los que están por debajo o por encima de esa línea, vamos a tener una gráfica que está corrida hacia la izquierda. Es decir, tendría un coeficiente de asimetría positivo.
Si la mayoría de datos están por encima de esta, los datos son estos punticos, si la mayoría de datos están por encima de esta línea recta, vamos a tener una gráfica con simetría a la derecha, es decir, un coeficiente de simetría negativo. Entonces, depende cómo nos dé esa S, la gráfica puede estar por día a la izquierda, puede estar por día a la derecha. ¿Qué pasa con esto? Si vemos acá esto, si los datos están, la mayoría están pegados, no importa por encima o por debajo de la línea, esta recta, vamos a tener esto que se llama colas, ¿sí entienden esta parte? Esto significa, esto va relacionado con el coeficiente de kurtosis, ¿sí? Si los datos tienen la diferencia entre esta figura y esta figura, ¿sí? Aquí los datos están más separados de la línea recta, aquí los datos están más pegados a la línea recta. Si tengo datos muy pegados, pues de forma más cercana a esa línea recta, voy a tener esto que está acá, que son colas anchas. Si se fijan, el espacio entre la campana de Gauss y la línea recta es bastante ancho. Si tengo la mayoría de datos separados de esa línea recta, voy a tener colas angostas. Entonces, coeficiente de kurtosis aquí bajo, coeficiente de kurtosis aquí alto. Entonces, la forma de esa S también se relaciona con los coeficientes de asimetría y los coeficientes de kurtosis. Sin que esto nos diga cuánto es el coeficiente de asimetría, no nos está diciendo números, solo nos está diciendo la forma. Ya si quisiéramos saber si es qué tan positivo o qué tan negativo, pues calculamos los coeficientes. Entonces, ese es el otro método. Es un método bastante usado. Lo que es el histograma y este método del QQplot son los métodos más usados gráficos para saber si los datos se ajustan a una normal o no. Vamos a hacer un ejercicio de esto, aplicar este método a unos datos. ¿Sí queda claro esta parte de las gráficas? ¿Puedes explicar la parte de Sí. La parte de, ¿sí? Esta de acá, lo que me está indicando es que las colas, ¿sí? Esta es la cola, es ancha, ¿sí? No que salga. Si se fija, la gráfica no cae de una vez cercana a la línea, sino que demora en caer. Hay mayor espacio entre la campana de Gauss y la línea que marca como el eje X, ¿sí? Eso, ¿cómo se produce? Cuando los datos, sin importar si están todos por encima, todos por debajo, están cercanos a la línea. Lo contrario es si los datos, sin importar si están por encima o por debajo, están muy alejados de esta línea recta. Eso me produce que la campana tenga colas angostas, es decir, que piensen que ya la separación, esta separación de aquí es ancha, va relacionada con esta. La separación acá entre esta línea y la línea recta, aunque pareciera que la está usando, pero realmente nunca la toca, tiene infinitos, es angosto. Entonces, eso se hace. Listo, vamos a hacer un ejercicio de esto. ¿Cómo generar la gráfica? Espera un momentito. Ven a hacer esto está para porque le caen unos hilitos. Que no sé. Dice, generalmente ustedes cuando lleguen a hidrología, lo más probable es que les digan, verifiquen si sus datos se ajustan a la distribución normal. Si no se ajustan a la distribución normal, ajustenlo a otra distribución. Y generalmente la distribución a la que uno lo debe ajustar es una variación de la distribución normal que se llama la distribución plot normal. Es decir, le sacamos logaritmo a los datos y luego esos datos, sacando el logaritmo, los ajustamos a una distribución normal. Eso lo vamos a ver, lo vemos al final del curso. Porque eso, lo más que, de lo primero que van a usar en estadística, perdón, en estadística no, en hidrología es eso. Les van a dar unos datos, les van a decir, hagan el hidrograma unitario es el régimen de lluvia, un modelo de lluvia, y eso se ajusta con estadística. Y lo más probable es que le van a preguntar, ¿esto lo vieron en estadística? Y van a decir, no. Entonces, lo llaman a uno de profe de estadística, ¿cómo así que no lo vieron? Entonces, por eso generalmente yo lo hago como a la mitad del semestre, pero a ustedes se les olvida. Entonces ahora lo dejo para el final del semestre para que estén fresquitos cuando lleguen a hidrología. Pero igual no es complicado, es sencillo. Bueno, yo todos les digo que es sencillo, ustedes dirán todo es sencillo y en el parcial después nos sale con cosas raras.
Bueno, dice lo siguiente: se tienen los datos medios mensuales de caudal, metros cúbicos por segundo, para una estación de medición en el municipio de 20. Compruebe si dichos datos cumplen el supuesto de normalidad. ¿Qué significa? Si los datos se ajustan a una distribución normal. ¿Sí? Son formas de decirlo. Alguien podría decirle, verifique si se ajustan a una distribución normal. Es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué nos dan? Nos dan unos datos de caudal. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Pues la gráfica. Si la gráfica es una S, se ajusta a una distribución normal. Si no, pues no es, no. Lo único que podemos decir si se ajusta o no se ajusta. ¿Sí? Pero decir de entrada, si no se ajusta a una distribución normal, decir no, se ajustan a una Poisson, pues no lo podemos hacer por este método. Y solo este método es para identificar o se ajustan a una normal o no se ajustan. Esa es la respuesta. Que si se ajustan a otra distribución, bueno, eso lo veremos con otros métodos que vamos a aprender. Listo, entonces, ¿qué hacemos? Pues esto es mejor hacerlo en Excel, ¿sí? Que obviamente se puede hacer a mano, pero si estos son 50 datos, ¿sí? Hacer esto a mano, pues es complicado. O sea, no es complicado, pero es demorado, ¿sí? Y para eso existe Excel. Entonces, sí, con eso. Esto sí tiene Excel. Ya les pongo aquí la pantalla. Estoy abriendo Excel apenas. Esto es lo que vamos a hacer, ya les voy a explicar. Obviamente ya aquí lo tengo hecho, pero la idea es hacer esta gráfica. A partir de los datos, generar esa gráfica, y si la gráfica tiene forma de S, se puede decir que se ajusta a una distribución normal. Sí, ya les pongo, creo que sí, perdón. Dale, Javilito, está aquí pausa. Listo. Repito, ahí ya está, ya lo vamos a hacer, sí, ya está hecho, pero ya les voy a explicar. ¿Qué tenemos que generar? Esa gráfica. Ese es el diagrama. Si la gráfica queda, bueno, ahí ya saben la respuesta, si se ajusta a una distribución. Si es una S, pero ya vamos a construirla desde cero. Aquí ahí me sirve para explicarles lo siguiente. Si se fijan, para esos mismos datos yo hice aquí el histograma. Si se fijan, aquí el histograma, digamos que sí tiene una forma. Si yo les preguntara, ¿esto se parece a una campana de Gauss? Ustedes me dirían sí. Sí, digamos que sí, pero tiene sus. Pero se parece, ¿cierto? Entonces, por lo menos aquí por el método de histograma podríamos decir, no con así 100% seguros, pero uno dice, ahí algo se parece, ¿cierto? Y si después lo hacemos por el otro método, que es el cúplo, pues ya mucho mejor. Entonces, por ahora les digo que este método del cúplo es mucho más exacto, ¿sí? Porque vamos a la fija, o es una S o no es una S. El del histograma, pues, alguno puede decirme que sí, otro puede decirme que no, y el que me diga que no, pues yo no, tampoco tengo mucho como por qué discutirle, porque para alguien, para este ejemplo específico. Listo. ¿Cómo llegamos a, bueno, el histograma ustedes ya lo saben hacer, eso no lo vamos a repasar, ya ustedes lo tienen que practicarlo, ver a tomar sus apuntes, ver los videos de esta época y construir el histograma. Vamos a ver cómo construir la gráfica desde cero. Abro otra pestaña acá. ¿Qué necesito? Los datos. Aquí están los datos, esos son los mismos datos de la diapositiva. Obviamente, pues yo les doy los datos así horizontal, pero lo mejor es ponerlos vertical y organizarlos. Todos estos métodos, en su mayoría, que vamos a ver, lo primero que hay que hacer es coger los datos y ordenarlos de menor a mayor. Ese es el primer paso. Si no saben qué hacer, ordenen los datos de menor a mayor. Es lo primero. ¿Sí? Entonces, cogen los datos y siempre los ordenan de menor a mayor. Todos los métodos gráficos que vamos a ver, el primer paso siempre es ordenarlos de menor a mayor.
Entonces, ¿qué fue lo que hice? Me traje los datos que estaban en la diapositiva, que son los datos de caudal, y aquí ya los ordené de menor a mayor. Los voy a copiar y los voy a llevar a una hoja de limpio. Otra cosa, hay que tener cuidado, como a veces uno coge y copia los datos de una diapositiva o un documento de Word, mirar si tienen decimales, qué tipo de separador de decimal tienen, si punto, coma, y depende de cómo tengan ustedes configurado su Excel, ¿sí? No sé si les habrá pasado que a veces no les funcionan ciertas cosas porque lo tienen con punto y era coma, entonces tener cuidado con esas cosas. Entonces, repito, aquí no he hecho nada diferente, sencillamente lo que hice fue coger los datos, los organicé de menor a mayor y me los llevo aquí para esta hoja nueva. Listo. ¿Qué hay que hacer después de que uno los ordena? ¿Sí? Hay que calcular la probabilidad. ¿Sí? Hay que calcular la probabilidad. ¿Cuál probabilidad? Pues asumiendo que los datos se ajustan a una distribución normal. ¿Sí? Eso es lo. Venga, mi computador que necesita una opción. Entonces, cogemos esos datos y lo que vamos a hacer es asumir que se ajusta a una distribución normal y graficar. Y si nos da la S, listo. Ese es el proceso. Entonces, como tengo los datos, recuerden que esto vendría siendo el X, ¿sí? Y como lo que quiero es ajustarlos, pues, o simular o verificar que se ajustan a una distribución normal, tendría que hallar la probabilidad de que X tome cada uno de esos valores, ¿sí? ¿Qué tendría que hacer? Integrar desde 0 hasta, bueno, en este caso sí sería desde 0, donde desde menos infinito hasta esos valores, la ecuación f de x de la distribución normal. Pero recuerden que aquí no se integra, o la idea es no integrar, sino utilizar las tablas de la distribución normal, ¿sí? Calcular z, es decir, cada uno de estos x, vamos a llamarlos x, que serían los valores de caudal, ¿sí? Hay que transformarlos en z. ¿Cómo se transforman en z? Necesitaríamos conocer la media de los datos y la desviación estándar, ¿cierto? Para decir z es igual a x menos mu sobre sí, exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Le calculamos la media a los datos, ¿sí? Que sería el promedio
Entonces aquí quedó igual, promedio, estoy agregando eso un poquito más. Entonces, igual al promedio de todos los datos. Eso nos da 20.95. Y la desviación estándar. Entonces sería igual a... Recuerden que cuando lo hacen aquí por Excel existen dos desviaciones. Una que dice desves.m y desves.p. La punto .m es para muestra, la punto .p es para población. Esto es una muestra, es una población. No saben. No, mentira, es una muestra. Pues en teoría no sabemos porque no nos dijeron nada. Puede ser que esos sean los únicos datos, entonces toda la población, pero no. Generalmente siempre trabajamos con muestra, entonces pues bueno. ¿Y qué es la diferencia entre la fórmula de desviación estándar de muestra y desviación estándar de población? ¿En fórmula cuál es la diferencia? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Qué cambia una a la otra? Porque si la usamos, la hacemos con una, nos da un valor, si la hacemos con otra, nos da otro valor. ¿Por qué? Estamos trabajando con la población total o con la muestra. Sí, exacto, o sea, pero ¿qué cambiaría en la fórmula exactamente? En la, exacto. N es para población, o sea, para la desves.p, la fórmula va dividida sobre n. Si es para una muestra, o sea, la fórmula que vamos a usar desves.m, la fórmula va dividida sobre n menos 1. Es decir, eso es como una forma de decir que nunca vamos a alcanzar la población total porque estamos transformando. Entonces, tomamos la función desves.m y seleccionamos. Entonces ya tenemos media y desviación estándar. Esa desviación es alta, es baja. Si yo les pregunto, ¿esos datos están muy dispersos o poco dispersos? ¿Qué me dirían? ¿O qué harían para responderme la pregunta? Si como una vez a uno le dicen no, 8, alguien me va a decir baja o alta, y sí, los que dicen baja pueden tener razón, los que dicen alta también. Pero siempre cuando tengan dudas de si la dispersión es alta o baja, calculen el coeficiente de variación. ¿Sí? Obviamente eso no lo necesitamos para lo que vamos a hacer, pero no está de más recordarlo. ¿Sí? El coeficiente de variación Sería, ¿cuánto da? Sería la desviación sobre la media y eso nos da 39%. Eso es alto o bajo. Alto, ¿cierto? Altísimo. Mejor dicho, estos datos no sirven. Pero bueno, igual son inventados. Recuerden, de 0 a 15, buena, la dispersión es baja, de 15 a 33 no es mala, pero tampoco es tan bueno, está aceptable, y después de 33, pues sí, los datos no sirven. ¿Sí? Por lo menos no sirven desde el punto de vista estadístico. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, estos datos en teoría deberíamos desecharlos, pero no hay más, al ejemplo. Si no, pues listo. Entonces, repito, esto que hicimos, pues es solo repaso, es solo para que no se nos olviden como esas cosas. No, es que necesitamos la media y la desviación estándar. ¿Para qué? Para calcular Z. Entonces calculamos, de ahí la importancia de que los ordenemos. Porque la gráfica que vamos a hacer es una gráfica de probabilidad acumulada. Si los ponemos en desorden, pues esa gráfica nunca se nos va a aparecer a una vez. Van a quedar puros puntos uno arriba del otro. Entonces, calculamos Z, que sería igual al X, paréntesis, a X menos la media, tenemos que dejarla fija, la vamos a arrastrar. Recuerden que para dejar fija en Excel, aplican la tecla F4 y ya le ponen los simbolitos de signo de pesos, dividido en la desviación estándar. La seleccionan, le dan F4 y ahí les pone como el simbolito de pesos. ¿Qué significa eso? Que deja fijas las casillas y pueden arrastrar. Y ya arrastramos
Y ahí tenemos todos los valores de Z. Fíjense que hay valores positivos y negativos. ¿Qué hacemos? Ahora calculamos la probabilidad. Es como si estuviéramos aplicando, por eso les decía que esto hacerlo a mano, pues vayan ustedes calculando el Z y viendo la tabla por cada uno. Estos son 50 datos, pero generalmente el ejercicio tiene 100, 200, 300, entonces esto hacerlo a mano. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Esto, prográmenlo en Excel. Si lo tienen que usar para el parcial, yo les dejo usar Excel. ¿Sí? No les voy a pedir que esto me lo hagan a mano, no tiene sentido. Pero prográmenlo para que cada uno tenga su propia hoja de cálculo, que igual es bastante sencilla. ¿Cómo calculamos la probabilidad? Obviamente aquí, ¿cuál sería el proceso manual? Vamos y buscamos ese Z en la tabla y decimos, cuando Z vale menos 1,94, ¿cuánto es P en la tabla de la distribución normal? ¿Sí? Pero eso nos va a quitar mucho tiempo y probablemente nos va a enredar un poco, sobre todo cuando son negativos, que la tabla no trae negativos, uno ahí se enreda, entonces, pues para eso utilizamos Excel. Excel ya tiene la distribución normal ahí como función, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay muchas formas de la distribución normal, entonces, terminamos. Ponemos aquí igual y ponemos distribución, ¿sí? Y aparecen varios. Mira, aquí está la binomial tipo serie, chi cuadrado, hay un montón ahí, distribución gamma, hipergeométrica. Y por aquí en la normal está distribución normal estándar punto n, distribución normal punto n. Entonces aquí hay que tener claro qué es lo que queremos. ¿Sí? Nosotros queremos que esto nos bote probabilidad acumulada. ¿Sí? Es decir, el área acumulada que hay hasta cada valor de Z. Entonces, para obtener de estas funciones la distribución acumulada, si no estoy mal, es esta que dice distribución punto normal, punto estándar, punto n. ¿Qué me pide? Ahí está. El valor de Z, ¿sí? Entonces le damos clic a esta función distribución punto normal, punto estándar, punto n. Escogemos el valor de Z. Le damos... Y él me dice, ¿verdadero o falso? ¿Sí? ¿Qué queremos? Función de distribución acumulada, función de densidad de probabilidad. No, queremos la acumulada. ¿Sí? ¿Cuál es la otra? La otra es la f de x minúscula, la acumulada es la f de x mayúscula. La gráfica S nos da con la acumulada. Si lo hacemos con la otra, no nos da una S. Y probablemente, si no, y no nos da una S, probablemente es por error, que estuvimos en la opción que no era, y vamos a sacar la conclusión que no era. Entonces aquí colocamos verdadero. Bueno, le damos clic ahí a la ficha verdadero, doble clic, cerramos y enter. Voy a volverlo a repetir. Bueno, aquí ya arrastraríamos y estas son las probabilidades. ¿Qué vamos a graficar? X versus P. ¿Sí? Si eso nos da una S, listo, concluimos. Voy a volver a repetir este proceso. Entonces, igual, la función es de todas estas pocas distribuciones que hay acá, para que dicen distribución normal, punto estándar, punto. Le damos doble clic, nos pide el valor de Z que ya está acá, punto y coma, y verdadero o falso, verdadero, porque necesitamos la acumulada. Y ya desarrastramos. Listo. Entonces, ¿qué hicimos? Cogimos los datos, los ordenamos, le hallamos la media, la desviación estándar, calculamos Z y a esos valores de Z le calculamos la probabilidad con distribución normal porque estamos asumiendo que sí se ajusta a una distribución normal. Y lo otro ya es graficar. Entonces, vamos aquí a insertar esta gráfica de dispersión. Esta gráfica. Y nos vamos aquí a insertar. Y vamos a graficar esto. Entonces seleccionan el cuadrito en blanco, le dan seleccionar datos, le dan agregar y me dice valores de, aquí si le quieren poner un nombre, no sé, gráfico, los valores de la serie en X, entonces serían los valores no de Z, sino de X. Porque realmente Z es una transformación que uno usa para hallar probabilidades, pero no son los valores que tenemos. Los valores originales son los de X, los datos.
y los valores de Y vendría siendo la probabilidad. Ahí está. Y es una S, no es una S. Entonces, si se fijan, ahí está la S, nos quedó bien, bonita. Entonces, a partir de este gráfico podemos decir que los datos sí se ajustan a una distribución normal. ¿Qué problema tienen los datos? Que van a tener una dispersión alta. Ya lo sabemos porque calculamos el coeficiente de variación. Pero para la pregunta que si los datos se ajustan a una distribución normal, sí se ajustan a una distribución normal. Ahí estaría. Esa es la forma en que utilizamos este diagrama para saber si los datos se ajustan a una distribución normal. ¿Sí? Y si se fijan, es bastante simétrica la S. Y lo vemos en el ejemplo lo que les mostré acá del histograma. Bueno, en el histograma es un tipo de problemas que calcularíamos el coeficiente de asimetría de positivo. Esa es la forma de hacer este gráfico. Así lo hacemos para todos. ¿Sí? Organizamos los datos, le hallamos media, distribución estándar, calculamos Z y luego calculamos probabilidad. Graficamos en el eje X los datos de X y en el eje Y el valor de probabilidad y concluimos a partir de la fórmula. Esa es la primera, bueno, uno de los 3 gráficos que existen para esto. Recomendación, programen esto. ¿Sí? Con el mismo los mismos datos del ejemplo en sus casas, programen esto, que si lo llegan a necesitar, yo les aviso que traigan el computador para que puedan usar. ¿Qué es lo que pasa? Que hay personas que no les gusta el método gráfico, porque lo mismo, pues también se presta, aunque este método es más exacto, pues también se presta que alguien no diga que sí, que otro diga que no. Hay personas que les gustan más los métodos numéricos, ¿sí? Ya un cálculo. Existe otro método que se llama el test de Kolmogorov-Smirnov, o KS, en algunos libros para acortar el nombre le dicen el método de KS por las iniciales de ese nombre, y lo que hace es plantear una hipótesis y comprobar si la hipótesis se cumple o no se cumple. Entonces, ese es el otro método. ¿Sí? Estos son el método gráfico y el otro método es el método analítico, el que vamos a ver a continuación. ¿Cuál es la ventaja? Que utilizamos parte de esta información, también la utilizamos. Entonces, lo que programan para este diagrama le sirve para este método que vamos a ver. De hecho, ahorita cogimos estas 3 columnas y las seguimos trabajando. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahora, ya con esto? Entonces, listo, entonces la otra o el otro método son las pruebas de bondad y ajuste. De ahora en adelante vamos a ver dos tipos de métodos: las pruebas de bondad y ajuste y las pruebas de hipótesis. ¿Sí? Las pruebas de bondad y ajuste es qué tanto se ajustan, para la redundancia, los datos a determinada distribución con un grado de nivel de confianza. No sé si han escuchado, de pronto no lo han usado. Entonces, la primera vez que en estadística o temas de estadística,
uno generalmente no, como esto es estadística y esto es predecir, yo no puedo predecir con el 100% de seguridad. Si lo hiciera, pues ¿para qué me sirve la estadística si tengo el 100% de confianza? Entonces, generalmente uno predice con cierto nivel de confianza, 90%, 95%, 99%, 99.999%, pero nunca 100%. Entonces, esas son las pruebas de bondad y ajuste. Uno define un nivel de confianza y a partir de ese nivel de confianza haya sus datos. ¿Sí? Y lo otro son las pruebas de hipótesis. Las pruebas de hipótesis, es decir, yo parto de una hipótesis y compruebo si se cumple o no se cumple. ¿Sí? Por ejemplo, yo digo los datos, la prueba de hipótesis, la hipótesis original o hipótesis nula, como se la voy a mostrar ahorita, dice, mis datos sí se ajustan a una distribución normal. Y yo compruebo si se cumple esa hipótesis o no se cumple esa hipótesis, lo mismo, con un grado de confianza. En estadística nada se hace con el 100% de confianza, siempre hay un error asociado. ¿Qué es lo que uno busca? Pues que el método tenga el mínimo número, el mínimo porcentaje de error. Obviamente lo que quería que no tuviera nada de error, es imposible. Listo, entonces la prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov-Smirnov se usa, entre muchas otras cosas, para comprobar si los datos se ajustan a una distribución normal o no. ¿Sí? Es una prueba no paramétrica. ¿Qué significa que sea una prueba no paramétrica? ¿Sí? De que yo no necesito de entrada conocer los datos de la media poblacional ni la desviación estándar poblacional. Hay algunos métodos que vamos a ver que sí se necesita conocer algo de la población. Al ser una prueba no paramétrica, no necesito conocer nada de la población. Entonces, por eso son pruebas que son, digamos que, buenas en el caso cuando yo tengo poblaciones que desconozco todo. Entonces, por eso generalmente es la que usamos, sí, porque nosotros, por ejemplo, en los datos que nos dan, nos dieron un conjunto de datos que era una muestra, pero nadie nos dijo cuál era la población. Es decir, de esos datos que hicimos en el ejercicio anterior, nunca íbamos a conocer nada de la población. Entonces, usar un método que necesite datos de la población, pues iba a ser imposible. Entonces, esto generalmente se utiliza cuando yo no conozco nada de la población. A eso se conoce como una prueba no paramétrica. Y permite verificar si los datos de la muestra siguen en una distribución normal, que es lo que queremos hacer, lo que queremos comprobar. ¿Sí? Y esto ya es estadística inferencial, es decir, estamos tratando de predecir cosas. ¿Sí? En este caso, ¿cuál es la predicción, entre comillas? Si los datos se ajustan a una distribución normal. Eso es como lo primero que estamos aprendiendo como a predecir, si los datos se ajustan a una distribución normal. Y este es el objetivo. ¿Sí? Esta prueba no solo se usa para saber si los datos se ajustan a una distribución normal o no, se utiliza para muchas otras pruebas. ¿Sí? Lo que pasa es que, como estamos en el contexto de saber si los datos se ajustan o no a una distribución normal, pues la usamos para verificar si se ajustan o no a una distribución normal. ¿Sí? Pero se puede utilizar para saber si los datos se ajustan a una distribución chi cuadrado, de Student, todas las otras que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Calcular Z, P, ¿por qué Z y por qué Z? Porque el Z es relacionado con la distribución normal. Cuando veamos T-Student, en el T-Student no se calcula Z, sino se calcula un valor T. Entonces, se calcularía el T y luego se calcularía la probabilidad. ¿Sí? ¿Y qué hace uno ahí? Compara una probabilidad teórica con la probabilidad que me da la fórmula de la distribución. Si la probabilidad teórica es menor que un número que tenemos que calcular, se dice que si se ajusta, si es menor, se dice que no se ajusta. Ya lo vamos a ver. Sí, pero o sea, sí. ¿Qué es lo que quiero que quede claro acá? Que es una prueba no paramétrica y todo lo que veamos de pruebas no paramétricas significa que no necesitamos nada de la población. Hay pruebas paramétricas que sí necesitamos conocer algo de la población. Son un poquito más, son muy buenas, pero a veces no se pueden usar porque yo no conozco nada de la población. ¿Sí? Entonces es para casos cuando yo ya he venido estudiando muchas veces un fenómeno, ya conozco cómo se comporta la población y entonces lo puedo usar. Pero si es un experimento totalmente nuevo donde yo no conozco nada de la población, pues me voy con pruebas no paramétricas.
Pena, me están preguntando aquí unas cosas bien importantes. No, a las 6 de la mañana. Sí. Sí, entonces uno no puede prender el computador tan temprano. Una locura, bueno. Entonces, recopilando, ¿por qué es una prueba no paramétrica? Porque no utilizamos datos de la población, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aplicar el método para estimar numéricamente, ya no gráficamente, sino numéricamente, si los datos se ajustan a una distribución normal o no. No solo se utiliza esta prueba para saber si los datos se ajustan a una distribución normal, se pueden usar para otras distribuciones, ¿sí? El método es exactamente igual. ¿Qué cambia? La forma como calculamos P. Si recuerdan en lo que acabamos de hacer, calculábamos P utilizando la proyección de distribución normal. Digamos que si quisiéramos usar este método para saber si los datos se ajustan a una distribución chi cuadrado, que no la hemos visto, pero hay una distribución que se llama chi cuadrado, entonces el P lo calculamos como la distribución chi cuadrado, ¿sí? Y el método es exactamente igual. Lo que cambia es cómo calculamos el valor de la probabilidad. Entonces, y lo que se busca es responder esta pregunta. ¿Provienen las observaciones de la muestra de alguna distribución hipotética? En este caso, la distribución hipotética es distribución normal. Fíjese que está generalizado, no solo se especifica para distribución normal, sino para todas las distribuciones. Otra cosa. Estas, se me había olvidado decirle, estas pruebas aplican para distribuciones continuas. Distribuciones discretas, sí aplica, sí se puede usar esto, pero la verdad este método no es muy bueno para distribuciones discretas. Para distribuciones discretas generalmente se utilizan pruebas de hipótesis diferentes a eso, como para tenerlo en cuenta. Para distribuciones continuas este método es muy bueno, muy usado, muy reconocido. Si usted demuestra que sus datos se ajustan a una distribución utilizando este método, todo el mundo le cree, porque ya es un método que se ha usado por años y años y años. Entonces, ¿cuáles son las hipótesis que generalmente uno plantea? ¿Sí? Todos los ejercicios que hagamos de aquí en adelante siempre van a tener una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. La hipótesis nula generalmente la representa uno con la letra H sub 0, ¿sí? O la hipótesis 0, y es la hipótesis que usted quiere comprobar o rechazar, ¿sí? Entonces, si su problema es que los datos se ajustan a una distribución normal, entonces la hipótesis nula es los datos se ajustan a una distribución normal. La hipótesis alternativa es los datos no se ajustan a una distribución normal. Entonces, generalmente cuando estamos resolviendo problemas, la pregunta es, ¿qué pongo de hipótesis nula? La hipótesis nula siempre uno pone la pregunta que le están haciendo. Si la pregunta es, mañana va a llover, entonces la hipótesis nula es, mañana llueve. Y la hipótesis alternativa es, mañana no llueve. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es comprobar la hipótesis nula para darle respuesta a la pregunta que me están haciendo. Entonces, la hipótesis nula siempre va a ser lo que me preguntan, o lo que yo quiero saber. Partimos del hecho de que lo que me preguntan sí se cumple. Y yo voy a demostrar numéricamente si eso no es, pues sí es. ¿Sí? Y lo otro, pues es la hipótesis alternativa, que generalmente se representa con H1. ¿Sí? Y es lo contrario de la hipótesis nula. Todo está asociado a lo que les decía, un grado de significancia. ¿Sí? Es decir, un grado de error. Yo quiero comprobar mi hipótesis con el 5% de error, o lo contrario es el 95% de confianza, como lo quieran llamar. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería lo ideal? Pues tener 100% de seguridad en lo que definamos, pero es estadística y no existe el 100%. Si existiera el 100%, pues ahorramos todo este curso. Pero no es así. Entonces, todo nos toca con un nivel de confianza. ¿Qué es lo que pasa? Entre más confianza yo quiera, ¿sí? Por ejemplo, ustedes ¿a quién le tienen más confianza? ¿Al que conocen hace mucho tiempo o al que acaban de conocer hace un tiempo? ¿A ninguno? En teoría, la persona que más conoce por más tiempo, ha tratado más, le tiene más confianza. Tiene más información de esa persona. Entonces, entre más datos usted tenga, entre más información tenga el experimento, usted puede aumentar el nivel de confianza. Entre menos datos usted tenga, menos información tenga esos datos, menos nivel de confianza usted le va a poner. Entonces, aquí digamos que es como una analogía a lo mismo. Si usted tiene muchos datos y conoce varias cosas sobre los datos, usted va a traer con un nivel de confianza alto, 99%.
Pero si usted no conoce los datos, tiene muy poquitos, probablemente no sabe si la persona que los tomó bien, si se hizo buena medición, probablemente usted va a trabajar con un nivel de confianza bajo 90, menos de 90, generalmente siempre trabaja de 90 a 99%, ¿sí? Pero entonces, qué le da a usted como esa pauta para escoger qué tantos datos tiene y qué tanto usted confía en los datos? ¿Sí? Si usted los tomó, pues uno confía mucho en lo que uno dice, entonces uno dirá, no, trabajo con 99%, ¿sí? Pero eso ya hay variabilidad. Entonces, el nivel de confianza siempre va a ser un número alto y el nivel de significancia va a ser 1 menos el nivel de confianza, ¿sí? Pero son obviamente están relacionados, ¿sí? El nivel de significancia, pues muchas veces también hay libros que le dicen que es el nivel de error, ¿sí? Entonces, entre más bajito sea el nivel de significancia, pues mucho mejor va a ser mi análisis, ¿sí? Pero para yo tener un buen análisis, también necesito tener buenos datos y muchos datos. Entonces, como que todo está ligado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En este método partimos de una hipótesis nula. La hipótesis nula para este método es los datos se ajustan a una distribución normal, ¿sí? La hipótesis alternativa H1 es los datos no se ajustan a una distribución normal. ¿Qué vamos a comprobar? Si se cumple H0 o H1. ¿Cómo? Aplicando el test de Kolmogorov-Smirnov. Para eso hay que utilizar una tabla. Bueno, yo las tablas se las doy. La tabla de KN del Kolmogorov, que es parecida a la tabla. Aquí nos toca punta de tablas, todo se resuelve con tablas. Bueno, todos los datos que necesitamos hay que sacarlo de tablas. Entonces, estos son como los supuestos, ¿sí? Fíjense que parte de un supuesto, que los parámetros de la distribución se conocen. ¿Qué quiere decir? Como es una prueba no paramétrica, se parte del hecho de que sí se conocen porque no los vamos a necesitar, ¿sí? Es decir, las pruebas no paramétricas no necesitan parámetros. O sea, no los vamos a tener en cuenta para calcularlos porque si los necesitamos, pues no podemos usar este método, ¿sí? Dice, este procedimiento estima los parámetros a partir de la muestra. Eso es lo que hace. Nosotros vamos a hallar una media y una desviación estándar a partir de los datos y vamos a asumir que son los de la población, ¿sí? Como es una prueba no paramétrica, significa que no conocemos nada de la población. Entonces, como lo que tenemos son unos datos de una muestra, asumimos que esa es nuestra población y lo que calculemos con esa muestra, asumimos que es de nuestra población. Entonces, vamos a tener que calcular la media y la desviación estándar. Vamos a asumir solo en ese pequeño instante que es una población chiquita. Aunque no lo es, pero para poder aplicar el método. Y lo otro que se asume es que la media y la desviación estándar pertenecen a una distribución normal. Eso es lo que queremos comprobar, ¿sí? Aquí hay puros supuestos que los vamos a comprobar con el método, ¿sí? Aquí yo les dejo el link de donde está la tabla que necesitamos para que la descarguen. Cuando les suba ahí la diapositiva la pueden, para que también tengan la tabla que vamos a usar, que es la tabla de Kolmogorov. Y vamos a hacer el ejercicio en Excel de cómo aplicaríamos el test para... volver a Excel. Entonces, vamos a utilizar ya lo que llevamos, ¿sí? Ya acá, lo mismo. Cogemos los datos, los ordenamos de menor a mayor, ese es nuestro X. Calculamos Z, ¿sí? ¿Cómo? Hallándole la media y la desviación estándar. Lo que decían los supuestos es, estos datos pertenecen a una muestra. No conocemos nada de la población. Vamos a asumir que esa es nuestra población.
la hora, ¿sí? Entonces, esta medida y esta desviación estándar se asumen como datos poblacionales, ¿sí? Repito, es solo un supuesto porque sabemos que los datos vienen de una muestra, pero no conocemos la muestra. Perdón, no conocemos, los datos vienen de una población, pero no conocemos la población. Entonces necesitamos K, X, Z y P, ¿sí? Eso ya lo tenemos. Me voy a abrir aquí un espacio. Entonces, tenemos que calcular, yo les decía, hay que calcular la probabilidad teórica, que es esta, ¿sí? Y hay que calcular una probabilidad, a ver, ¿cómo la llamamos? Una probabilidad, sí, digamos como empírica, que no pertenece a ninguna distribución conocida, ¿sí? Si ustedes recuerdan la definición de probabilidad, ¿sí? La primera que vimos, que era el número de eventos específicos que estamos estudiando sobre total de eventos, ¿cierto? En este caso, voy a poner aquí n minúscula, y aquí vamos a numerar esto de 1 hasta donde llegue. Entonces tengo 45 datos, ¿sí? Entonces, ese es mi n, ¿sí? Solo aquí es importante tenerlos ordenados. Y voy a calcular un valor que generalmente lo llaman FI, que es como lo que dice su compañero, una probabilidad empírica, ¿sí? Que es SNI. Esa es la probabilidad de escoger cada uno de estos datos según su posición. Y ese valor lo vamos a comparar con este P y ahí nos sale la. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es ese valor? Este de acá. ¿A qué es igual este F sub I? Es igual a N dividido en N más 1. ¿Qué es N? El valor que está acá. ¿Qué es N más 1? El número total de datos más 1. Recuerdan, estamos diciendo que lo que tenemos es una muestra, pero lo vamos a trabajar como población. Para tratarlo como población lo aumentamos en 1. Entonces, esto de acá se traduce en lo siguiente. Más elevado. Este valor dividido en el número total de datos, que en este caso son 45, más 1. Entonces, repito, ¿qué hicimos? Cogimos el valor de n, la posición de cada uno, y lo dimos en el número total de datos más 1. Y esto lo arrastramos acá. No, pero igual quedó con 45. Pero bueno, sí, para que quede amarrado, pongámosle que quede con esta de acá y F4. Y arrastramos y ya. Eso es lo adicional que necesitamos calcular. Entonces, no es que siempre sea 45, ¿no? El ejercicio es 45 más 1 porque son 45 datos, depende de cuánto sea el número total de datos. ¿Por qué? Por la diapositiva que decían los supuestos. Los supuestos son, asumimos que los datos que tenemos son la población, ¿sí? Aunque eso no está bien, pero es un supuesto para poder aplicar el método, ¿sí? Por eso les decía, les hacía la pregunta, entre uno más conoce a la gente, más le tiene confianza, entre más datos es más confiable el método. Bueno, aunque a veces entre uno más conoce a la gente, menos confía también. Depende de qué personas sean. Pero pensemos en que todo es bien y que sí, lo queremos más. Listo. Entonces, calculamos FI, este P, recuerden cómo lo calculamos, no cambia. ¿Sí? Llamamos Z y utilizamos esta función distribución normal estándar. ¿Qué hacemos? Calculamos la diferencia entre P y F sub I. Esto de acá. Como valor absoluto. Bueno, puede ser FI menos P o PI, la FI que acabamos de calcular menos P o P menos FI, da lo mismo porque lo calculamos en valor absoluto. No necesitamos datos negativos acá. Entonces, valor absoluto de F sub I menos P. ¿Qué hacemos entonces? Valor absoluto aquí en Excel es ABS
abren paréntesis y cogen a este, le restan este. Y restan. Listo. Eso es. Con esto chequeamos, con esto vamos a la tabla y chequeamos. ¿Sí está claro hasta ahora? Señor. Sí. Es ABS, que es la función para valor absoluto en Excel, de la columna F sub I menos el valor de P. Y lo que es. ¿Qué hacemos? Después de que tenemos esa columna, ¿sí? Vamos a buscar de esta columna cuál es el máximo valor, ¿sí? De todo esto. Entonces, obviamente lo podemos hacer a ojo, lo podemos hacer con la función máxima. Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a escoger de acá, esto de acá, de toda esta columna, cuál es el valor máximo. Y ese valor lo comparamos con el valor que nos da la tabla, ya les digo cómo vemos la tabla, y ahí sale la conclusión. Entonces, vamos a marcarlo por aquí a un lado, máximo. La función máximo es MAX. ¿De max? Perdón, sí, max. Toda esta columna. Y eso da 0,11,24,8 y eso está. Entonces, ese es el máximo. Ese valor lo comparamos con el de tabla. ¿Qué es lo que pasa? Que no definimos, hasta ahora no hemos definido con qué nivel de confianza queremos trabajar, ¿sí? Es decir, con qué certeza queremos darle esta respuesta. Vamos a hacerlo con el 95% de confianza. ¿Por qué? Pues porque, sí, realmente uno como persona que está trabajando con datos escoge con qué nivel de confianza quiere. Entonces voy a escribir acá nivel de confianza 95%. Y eso me da un nivel de significancia, que es lo contrario, que sería 1 menos el nivel de confianza, 5%. Entonces, nivel de confianza 95%, nivel de significancia 5%. Listo. Con eso tengo que entrar a la tabla de Kolmogorov, que es una tabla de Excel, que ya se la muestro. Entonces, esta es la tabla. ¿Cómo funciona la tabla? ¿Qué necesitamos para entrar en la tabla? El valor de n, el número de datos, y el valor de significancia, no el valor de confianza. ¿Sí? Entonces, para nuestro caso, n es 45. N es 45. Y el nivel de significancia es 0.05. Esa es la columna 3. Entonces, bajamos por la columna 3 hasta N45. Y el valor de Kolmogorov es 0.19837. Eso se conoce como valor KS. ¿Sí? Entonces, repito, entramos con N, número de datos, que nos da esta columna, nos marca la fila, y la columna nos la da el nivel de significancia, no de confianza, que sería 0.05 y eso es 0,19837. ¿Qué significa? Ese valor lo vamos a... Diga, los que están en casa, que quedaron dormidos porque no les estoy mostrando nada. Voy a volver a repetir. ¿Sí?
Esta es la tabla de Kolmogorov. Entra uno con el valor de n, ¿sí? Y la columna me marca n, ¿sí? El número de datos y las filas son n, y la columna me la da el nivel de significancia, que en nuestro caso es 0.05. Entonces, que la tercera columna bajamos hasta n45, que estaría acá. Este sería el valor 0.19837. Ese es el valor que necesitamos, nos lo llevamos para la tabla Excel. ¿Cuál es el valor más alto de nivel de significancia? De significancia, no sé, ya le digo. Está hecho hasta 0.80 de nivel de confianza para que dé 0.20 de nivel de significancia. Aunque igual un nivel de confianza 80% no es tan bueno, uno siempre quiere niveles de confianza altos, por encima del 90%, pero igual ahí, bueno. Y nos vamos otra vez para la tabla Excel. Listo, entonces aquí uno coloca H sub 0, hipótesis nula. Los datos se ajustan a una distribución normal. Y la hipótesis alternativa H1, los datos no se ajustan a una distribución normal. Listo. ¿Qué queremos comprobar? ¿La 1 o la otra? El valor de KS, que uno generalmente lo llama KS, pues el que miramos en la tabla era 0.19837. Cero punto. ¿Qué hacemos? Este es el valor que nos dio máximo, ¿sí? Entonces, ¿cómo ya se toma la decisión? Si este valor, no sé si, llamémoslo valor de referencia. Entonces, si el valor de referencia es menor que el valor de KS, se cumple la hipótesis nula, es decir, los datos se ajustan a una distribución normal. Si el valor de referencia es mayor que el valor de KS, se cumple la hipótesis alternativa, los datos no se ajustan a una distribución normal. Es decir, si el valor de referencia, que es el máximo de esta columna, es menor que este valor KS sacado de tabla, los datos se ajustan a una distribución normal. Te lo voy a escribir acá. Sí, valor de referencia es menor que KS, entonces se cumple H sub 0, es decir, la hipótesis nula. Y pues si no, pues lo contrario. Ese es el método. Entonces, a partir de calculando este nivel de este valor de KS, a partir del nivel de confianza que definamos y comparándolo con el máximo de acá, nos da si es H sub 0 o H sub. Entonces, en este caso, se cumple H sub 0. ¿Qué quiere decir? Que los datos sí se ajustan. Ya igual lo sabíamos porque ya nos había dado la S bonita en el método anterior, pero aquí lo hacemos de forma más. Otra cosa, aquí la respuesta es: se cumple H sub 0 con un 95% de confianza. ¿Sí? ¿Por qué el nivel de confianza fue 95? Puede ser que para un, no sé, si lo aumentamos a un 99% de confianza, probablemente no se cumpla. Ya tendríamos que mirar. Entonces, esta respuesta va a depender del nivel de confianza. Puede ser que para un nivel de confianza sí se ajusten, pero para otro nivel no, y no es que esté mal. Todo es posible. ¿Sí queda claro? Repito, la idea es que esto lo programen ustedes, ¿sí? Para que lo tengan ahí, que solo sea cambiar datos y ya bueno, cambiar datos y ir a la tabla, ¿sí? Pero que ya lo tengan ahí como toda la mano, para que si les llega a preguntar eso, pues no se demoren armando la tabla, sea solo cambiar datos y ya ganen tiempo. Estos son los métodos los más usados para para comprobar si unos datos se ajustan a una distribución normal o no. El anterior del gráfico, pues ahí
Depende para usted qué es una campana o qué no es una campana, porque es muy visual, o qué es una S y qué no es una S. Y este depende del nivel de significancia con el que trabaja. O bueno, nivel de significancia de función. Entonces, esto si tienen un grupo de datos, un conjunto de datos, les dicen verifiquen si se ajusta a una distribución normal, cualquiera de los dos métodos les vale. Aunque en muchos libros recomiendan mejor este, que va uno más a la fija de forma numérica. Pregunta, Eduardo. ¿La Excel? ¿Cuál tabla? Sí, la tuya. Ah, la. ¿Esta? Sí. Ah, En la parte de arriba, por favor. sí, no se las paso porque no, por lo menos programan. Igual es una bobada de la tabla, tampoco es que tengan que hacer la superprogramación. O sea, no digo, sino que no es que tengan que hacer una superprogramación para que no se enreden ni nada. Pero creo que es mucho más práctico porque si el ejercicio tiene 500 datos, hacerlos ustedes a mano, pues yo creo que se les van las 2 horas del parcial solo en el punto de verificar esto. Pero usted lo tiene programado en Excel para que, o sea, si hay un número de datos, por ejemplo, ya no pueden decir. Sí, es decir, no lo amarro acá, sino que hago esta tablita acá con los números de datos. Entonces la fórmula la amarro acá. ¿Sí? No lo amarro al final porque sí, esto puede cambiar, entonces se me corre. Entonces generalmente lo pongo una tabla aparte y amarro aparte. Para poder arrastrar y solo que sea cambiar el número n y automáticamente todo cambia. Listo. El siguiente tema que vamos a ver, que vamos a iniciar a ver, son las otras distribuciones. Este es el primer método de inferencia estadística. ¿Por qué se llama inferencia? Porque miramos si los datos se ajustan a una distribución normal. ¿Sí? Si queremos saber si los datos se ajustan a otras distribuciones que sean continuas, utilizamos este mismo método. ¿Qué cambia? ¿Cómo calculamos P? Porque P es el que depende de la función de distribución que queramos. Lo demás es exactamente igual. ¿Sí? Entonces, si queremos saber si los datos se ajustan a la distribución T-Student, que no la hemos visto, la vamos a ver. ¿Sí? ¿Qué haríamos? P lo calculamos con la fórmula de la distribución T-Student. Si queremos saber si los datos se ajustan a una distribución Poisson continua, calculamos la probabilidad con la fórmula de Poisson y luego sí hacemos el mismo procedimiento. ¿Sí? Entonces, si por alguna razón hay algún ejercicio que se les pida a ustedes, verifiquen si los datos se ajustan a una distribución X, aplican el método exactamente igual. ¿Qué cambia? La fórmula con la forma como hayan P. ¿Sí? ¿Por qué lo digo? Lo digo y lo insisto muchas veces porque hubo un parcial que hice en algún semestre, yo expliqué este método con distribución normal, el parcial era con distribución chi cuadrado, era exactamente lo mismo. No fueron capaces de hacerlo la mayoría, casi ninguno. ¿Por qué? Porque se les olvidó, lo único que cambia es la fórmula de P. No hemos visto fórmula chi cuadrado, ya la vamos a ver. Bueno, no es el tema de chi cuadrado, pero es para que sepan, este método aplica para cualquier distribución continua. ¿Qué cambia? La columna P. ¿Por qué cambia? Porque hay que usar la fórmula particular de la distribución que queremos comprobar. Si es normal, usaremos distribución normal. Si es chi cuadrado, chi cuadrado. Y solo aplica para continuas. Si es una binomial negativa, si es una binomial, una geométrica, una Poisson discreta, no se puede usar este método. Entonces, para que lo tengan ahí presente, porque es que a veces se enredan, saben hacer las cosas, pero hay cosas que uno dice a veces en clase y ustedes se les pasa, se les olvida. Entonces, si las digo no es porque es para que las tengan en cuenta al momento, y no solo por los parciales. Aquí en adelante, si se dedican a dar algo de estadística, pues tengan como presentes esas cosas. ¿Listo? Vamos a dejar hasta acá para que puedan ir a descansar, tomarse algo. Recuerden que acá quedó para este fue de noche, ¿no?
Entonces, para y No, de hoy en 8, Entonces, si están programando esto y tienen alguna duda, me escriben, pasan allá por la oficina y yo les colaboro. ¿No? ¿Sabe que se me perdió el nombre? ¿Esta? no. Creo que sí. En el tercer problema del proyecto 2, ¿Cuál es? el que viene en la tablita de que son 10 preguntas. Ya. Que la pregunta es 0, 1, 12, hasta 10. Pero el problema dice que son 10 preguntas. Entonces, para ya, el coeficiente de corto es yo usé 10 y ella usó 11, pues va de 0 a 10. Sabemos que ella hizo 10. Sí, porque se cuentan cero. Gracias. No, Chao. Chao.